sintió como si acabara de escuchar un sonido. Heinz pensó que sonaba como si fuera de sí mismo. Un caballero de la muerte y un guerrero de la muerte, dos seres no muertos habían muerto repentinamente. El que los derrotó, también llevaba un ítem de Yggdrasil, un traje de poder. Heinz sintió que había perdido dos contactos, aunque el sentimiento no era demasiado fuerte dada la cantidad de conexiones que tenía a la vez, y así fue como se enteró de que no era una ilusión. El silencio llenó la habitación. Sintió la mirada de todos los guardianes de piso, tal vez la de las doncellas también, sobre él. Heinz era el autor intelectual de este asedio, por lo que no habría sido un error ver esto como la derrota de Heinz. Aunque algo inesperado había ocurrido, la fuerza insignificante que habían perdido, había sido enviada allí precisamente porque perderlos no habría sido un gran problema. Así que, Heinz deseó que no hubieran sido tan apretados y cuidadosos. Sin embargo, dada la situación actual, si les dijera que estaba bien perder una batalla, sonaría más como una excusa para un mal perdedor. La retrospectiva era siempre perfecta. Su creencia de que no pertenecía aquí seguramente se intensificaría. Heinz decidió usar sus habilidades de actuación de larga data, que, por supuesto, había obtenido al practicar frente al espejo mientras las doncellas normales estaban ausentes. Como esperaba, La situación estaba bajo control. Heinz mostró el mismo aire de arrogancia que un jefe de la mafia en voz baja hablaría consigo mismo mientras disfrutaban de la fragancia del vino tinto de su copa. La parte importante de este acto era no hablar en voz alta. Una voz alta sería bastante floja en este momento. El truco consistía en actuar como si solo murmurara para sí mismo. Su actuación, el resultado de una dura investigación, provocó una oleada de conmoción que reverberó en la sala. Heinz tragó su saliva inexistente. Si había tenido éxito o no dependía de la respuesta de Demiurge. Ya. Veo. Entonces. Ese. Es. Él. ¿Por qué? Cositus. Mientras Heinz estaba en pánico, Saltea respondió, sí, mientras sus dos manos se levantaron. Aunque parecía que lo estaba llamando, simplemente estaba llamando la atención sobre sí misma. Saltear sonrió con orgullo cuando la mirada de todos cayó sobre ella. También lo he entendido, Arinsu. Heinz-sama predijo que algo así aparecería, Arinsu. Por eso enviamos una fuerza tan débil. ¿Estoy en lo correcto, Arinsu? Esto parecía diferente de lo habitual. ¿Era esto un éxito o un fracaso? Heinz le echó un vistazo a Demiurge, pero solo estaba sonriendo misteriosamente mientras asentía con la cabeza. ¿Cómo se esperaba de vosotros dos? Los dos levantaron la cabeza al recibir los elogios de Demiurge. Quizás Demiurge ya había llegado a esta conclusión, pero dejó que esos dos respondieran primero. Heinz suspiró aliviado. Esto pareció ser un éxito. Albedo continuó, inteligencia de Sebas, Demiurge y también nuestros corroboradores en la capital mencionaron cómo operaba Rat Drop en el extremo norte del reino. Debido a eso, Heinz-sama decidió despegar tropas insuficientes para atraerlos. La cantidad de tropas dio en el blanco de ser fácilmente derrotado por ese tipo, pero, al mismo tiempo, suficiente para conquistar la ciudad sin su ayuda. Como se esperaba de Heinz-sama, como un pescado. ¿Fue Rat Drop? ¿Podemos confiar en esa información? ¿Cuáles son las posibilidades de que fuera un jugador? Si estaba en un traje de poder de Yggdrasil, ¿no era la posibilidad de que fuera un jugador bastante alta? ¿Podrían estar seguros de que era Rat Drop? Si era así, ¿no debería esa información haberlo alcanzado en algún momento u otro? No, espera. Era absolutamente más probable que Heinz simplemente se hubiera perdido esa información mientras leía los documentos. Por esa razón, Heinz fingió que todo estaba de acuerdo al plan con una carcajada suave. No hacía falta decir que él también había practicado esta risa varias veces. Jeje. No pensé que realmente aparecería. También me sorprendió bastante, pensé que tal vez estaban conservando sus fuerzas para el enfrentamiento en la capital. Heinz-sama siempre puede pensar en situaciones que no podríamos. Dijo Aura mientras Mare murmuraba asombroso para sí mismo. Las miradas de reverencia sin adulterar de esos dos dieron un golpe masivo a la ahora super yo tan frágil como el cristal de Heinz. No es así en absoluto, pero, él nunca podría decir esas palabras. Heinz nunca había considerado que tal cosa pudiera suceder. Aunque tenía la mentalidad de que perder estaba bien y ganar era bueno,
era por diferentes razones de las que ahora estaban pensando. Ainz recordó la reunión entre él, Sebas y los demás, la reunión que hizo que Ainz se hiciera cargo de esta batalla. ¿Qué ocurre, Sebas? ¿Hay algo mal? Ainz acababa de regresar a Nazariki, frente a él estaba Sebas, quien se suponía que estaba en espera en Errando, por lo que era natural que le preguntara. Ainz no recordaba el contenido de su última orden y mucho menos una orden para que saliera. Tal vez estaba aquí por su propia voluntad, Ainz también estaba bien con eso. Aunque Sebas estaba estacionado en Errando, todavía se le daba una considerable cantidad de libertad. El derecho a regresar a Nazarik en cualquier momento era un hecho. Sin embargo, si su objetivo era reunirse con Ainz, podría haberlo hecho en Errantel. Esto debía haber sido sobre algo importante y urgente. Lo siento mucho, Ainz-sama, ¿sería tan amable de dedicarme un poco de su precioso tiempo, o, mejor dicho, podría molestarle por un tiempo? Ainz sintió como si hubiera algo siniestro escondido en la confusa elección de palabras de Sebas. Le ordenó a la doncella ordinaria más cercana a él, la asignada a Ainz por el día, que los dejara a solas. La doncella, junto con la otra doncella que fue asignada a esta habitación, agachó suavemente la cabeza y salió de la habitación. Ainz miró hacia los asesinos de 8 filos en el techo. «Dejadnos a solas». Los asesinos de 8 filos cayeron del techo como si no pesaran nada y salieron silenciosamente de la habitación. Si Ainz les hubiera ordenado que nunca hablaran de lo que se dijo en esta sala, probablemente seguirían esa orden hasta la muerte, pero, en este mundo, existía la magia que podría llevar a alguien a dominar sus mentes y extraer información a través de esos medios. No hacía falta decir que, aunque Ainz nunca permitiría que eso sucediera, aún así, era mejor mantenerse alerta. Ainz-sama, estoy eternamente agradecido. Si Sebas fuera quien les ordenara que se fueran, sería similar a el decir que no confiaba en sus colegas, las doncellas comunes. Entonces, su gratitud, probablemente se dirigió a la consideración de Ainz de no iniciar ninguna tensión entre ellos. Ainz sacudió suavemente la cabeza en respuesta a lo que Sebas había dicho. Para obtener la respuesta a la pregunta que tenía en mente, Ainz volvió a preguntar. Entonces, ¿qué pasa? ¿No parece un asunto ordinario, una emergencia tal vez? Sí, no. No estoy muy seguro de si esto cuenta como algo fuera de lo común o no. Alguien desea conversar con Ainz-sama en privado. Se me pidió que pidiera la presencia de Ainz-sama a instancias de ellos. Entonces, desean que vaya con ellos, no podrían haber venido a mi habitación. Dado que Ainz era el gobernante supremo de la gran tumba de Nazarik, esta era una solicitud poco común, no se trata de esa humana, ¿verdad? No es tu área. Es de un guardián que no ha recibido permiso para abandonar su área. Sabían que esto sería irrespetuoso, pero todavía desean molestar a Ainz-sama por un tiempo. Sebas miró a Ainz con una expresión de disculpa. Ah, ya veo, Ainz entendió. Si era un guardián de área, entonces, todo tenía sentido. Por supuesto, si él les ordenara que vinieran, lo más probable es que lo harían. Algunos NPCs podrían responder negativamente debido a una orden previa de los aliados de Ainz, quienes fueron sus creadores y a quienes se refirieron como los 41 seres supremos. Aún así, la mayoría obedecería la orden de Ainz. También había quienes simplemente no podían salir. Un buen ejemplo de ello sería uno de los guardianes de área del 7º piso, Guren. Debido a su aura pasiva, seguramente causaría mucho daño colateral con solo pasar al 9º piso. Cosas como las alfombras de lana prendiéndose bien estarían bien, pero, si se cruzara con seres como las doncellas comunes, seguramente sufrirían mucho daño. Si ese fuera el caso, era mejor que Ainz acudiera a él que al revés. A Ainz nunca le había gustado dar aires de todos modos. Además, no tenía ninguna tarea a mano que debiera ser tratada de inmediato. Al menos, eso era lo que pensó Ainz. Entendido. Iré hasta ellos. Entonces, ¿a quién busco? Eran Nigredo-sama y Pestonia. Sebas se refería a todos los demás con el honorífico «sama», pero no lo hacía con Pestonia, ¿era porque eran colegas? Son esas dos. La expresión de Ainz se desanimó e hizo todo lo posible para ocultar ese hecho. Aunque la cara esquelética de Ainz no podía mostrar ninguna expresión, parecía que algunos pocos guardianes podían leerlo en frío. Albedo era uno de ellos. Como nota al margen, Demiurge aparentemente siempre interpretaría su expresión de maneras extrañas. ¿Era a propósito? Ainz había pensado que había ocultado sus emociones lo suficientemente bien,
pero parecía que Sebas aún podía captar algunas pistas que se escapaban de sus gestos vocales. La expresión de Sebas se había vuelto cada vez más apologética como resultado, aunque siento pena por Sebas. Pero, sinceramente, no quiero oír nada bueno saldría de esto. Podría decirlo con confianza, imaginando si estuviera en una oficina y alguien le dijera, la gente de ese otro departamento lo está buscando. No quieren llamarte, pero quieren que vayas directamente a ellos. 8 o 9 de cada 10 veces sería una molestia. Dicho esto, no era como si Heinz tuviera una opción en este asunto. Si surgiera un problema mayor porque había descuidado los problemas menores, la responsabilidad de las consecuencias recaería en él. Si bien era cierto que Heinz era el señor absoluto de Nazarik, dormirse en sus laureles sería una tontería. Heinz no quería que ninguno de los NPCs le desagradara, sino que deseaba que lo adoraran tal como los adoraba como si fueran sus hijos. Vámonos. En cuanto a mi horario, Heinz sacó un cuaderno para verificar lo que había programado para hoy. Él era alguien que posponía las tareas que consideraba molestas pero que también deseaba que dichos asuntos molestos se resolvieran lo antes posible. Esta franja horaria está bien, está vacía, ¿podemos ir allí ahora mismo? Nigredo y Pestonia. Aunque ambas eran guardianas de área, con lo que Sebas acababa de decir, Heinz sabía exactamente a dónde iban. Por eso todavía podía transmitirle sus intenciones a Sebas incluso con estas medias preguntas. Si permitiéramos que Pestonia llegara primero, ¿qué tal una hora más tarde? Está bien. Parece que sería inapropiado traer a Albedo y Demiurge. Sí. Aunque me duele decir esto, esperaban que Ainzama fuera allí solo. Heinz asintió con la cabeza. ¿Qué pasa con la muñeca? Le pediré a Pestonia que se encargue de ese asunto, no debería haber ningún problema. Bueno. Una hora más tarde entonces, ¿m? Sebas, tú también irás. Sí. Tenía la esperanza de que me concediera permiso. ¿Se me permite? Sebas agachó la cabeza blanca al recibir la aprobación de Heinz. Una hora después, Heinz usó el poder del anillo para teletransportarse a la prisión congelada en el 5º piso. Nadie lo acompañaba. Le había dicho a la doncella ordinaria que le había sido asignada que tenía asuntos importantes que atender y le había ordenado que guardara el secreto y se quedara. Al principio, ella protestó diciendo, voy a fingir que no vi nada en absoluto. Podría ignorar mi presencia por completo, así que, por favor, llévame con usted. Si bien Heinz encontraba su sugerencia confiable, parecía derivar alguna forma de satisfacción al ser ignorada. Había hablado de esto con ella en el pasado y su respuesta fue que para el objetivarlos, habría significado que habían cumplido con su deber como doncellas al máximo. Aparentemente, también buscaban activamente ese tipo de interacción. Por otra parte, solo le había preguntado a uno de ellos, así que, tal vez, ella era la única, no, tenía que ser la única con tal fetiche. Incluso si se tratara de una doncella ordinaria como ella, para garantizar que no dejara ni siquiera el 1% de probabilidad de que esto pudiera convertirse en algo más grande, Heinz se armó de valor. Debería hacer algo que la haga más feliz cuando regrese, tal vez asignarla a alguna tarea molesta y servil, para que sea feliz o lo que sea. Sí. No lo entiendo en absoluto. Había demasiadas personas en Nazarik que se comportaban como esta doncella, por eso ninguna de sus políticas de vacaciones a largo plazo y vacaciones pagadas funcionó. Si esto persistía, las esperanzas y los sueños de Heinz estaban condenados al fracaso. Heinz abrió las puertas congeladas en capas de estilo castillo de cuento de hadas. Al igual que antes, una brisa fría fluyó desde dentro, pero Heinz, como uno muerto con inmunidad completa a las temperaturas heladas, no le molestó de ninguna forma. Heinz caminó solo por los sombríos corredores. Además de buscar agujeros en el techo mientras caminaba sin parar hacia una puerta que se erigía en la pieza central de un mural gigante que abarcaba toda la pared. Al igual que antes, el yeso en puntos seleccionados del mural ya se había caído. Parecía bastante miserable. La puerta necesitó un solo empujón y se abrió en silencio. Los 3 ocupantes de la habitación se pusieron de pie para saludar a Heinz. La dueña de la habitación, Nigredo. La doncella con cabeza de perro, Pestonia. Y el último del trío, Sebas. Bienvenido, Ainzama. Con la dueña de la habitación, la invitación de Nigredo, Heinz se acercó a la mesa donde estaban sentados. La última vez que había estado en esta habitación, todo lo que tenía, era una cuna. Esta vez no se veía la cuna,
solo una mesa y 4 sillas. Probablemente fueron apropiados de otras habitaciones dentro de la prisión congelada. Como nota al margen, Nigredo era solo la guardiana de área de la parte aérea de la prisión congelada, Neuronist era la guardiana de área de la parte subterránea. Después de que Ainz se sentara, Pestonja inmediatamente comenzó a preparar un poco de té. El vapor que emanaba de la taza de té frente a él llevaba consigo el aroma del té negro que contenía. Seba sacó algunas galletas al mismo tiempo. Por supuesto, Ainz no podía consumir nada con su cuerpo, pero, de todos modos, aceptó con gusto su hospitalidad. Después de eso, Ainz les ordenó a los 3 aún en pie sentarse. Las galletas que se le entregaron a Ainz no eran sofisticadas, solo eran cuadrados simples. Se podría decir que era algo raro en Nazarik. ¿Era este el experimento de alguien? Ainz miró a Sebas y preguntó sobre ella solo con su mirada, lo que provocó que Sebas respondiera: no son de Nazarik, sino bienes que había traído de Errando. Debido a la abundancia actual de ingredientes baratos y frescos que se llevan a la ciudad, una cultura alimentaria se está desarrollando lentamente allí. Estas galletas se encuentran entre los alimentos que se están desarrollando. Se decía que antes era más difícil, pero ahora es bastante blanda. Ya he probado algunas, está a un nivel aceptable de calidad para una merienda. ¡Wow! Ainz tomó una galleta y la mordió. De hecho, no estaba tan dura como había esperado. La galleta se partió por la mitad cuando Ainz recogió las migajas del interior de la cavidad de su mandíbula y colocó los pedazos al lado de la taza de té negro. Podía distinguir la textura de la galleta, pero no su sabor. ¡Qué decepción de cuerpo! Sin embargo, desde la perspectiva de Ainz, no era así en absoluto. Era específicamente debido al hecho de que este cuerpo no tenía libido, apetito y somnolencia que podía tener éxito en su papel como el gobernante de Nazarik. Si ninguno de esos aspectos se aplicara a él, seguramente habría estado en una caída sin fin desde el principio. Si Ain Sama alquilara más de sus no muertos para fines agrícolas, entonces, ciertamente habría avances en las mejoras de los tipos de alimentos. La cultura alimentaria seguramente florecería y tal vez incluso podrían producir alimentos de igual calidad en comparación con lo que ofrece Nazarik. Eso sería genial. Debido a mi cuerpo, no pude investigar los beneficios generados por diferentes alimentos antes. Si tuviéramos que invertir más recursos en esto, podría ayudar a fortalecer Nazarik. Pero, si ese fuera el caso, supongo que aquellos sin niveles en cocina no pueden cocinar en absoluto, ¿verdad? También estábamos preocupados por eso, por lo que sería mejor salvar la mayor cantidad posible de razas puras. Ainz asintió en aprobación como respuesta a la sugerencia de Nigredo. De repente, Ainz recordó los biodomos europeos del pasado y los conflictos que surgieron en torno a los bancos de semillas. Aunque no estaba demasiado interesado en el tema en aquel entonces, Blutwanner estaba molesto por todo. Ah, sí. Sería mejor. Se debe formar un grupo de trabajo para manejar este asunto. Él probablemente debía proponerle esta idea a Albedo. Ahora bien, ya es hora de que abordemos el tema principal en cuestión. Decime, ¿por qué me habéis convocado aquí? Nigredo, como su representante, habló. Sí. Dada la situación actual, ¿no es hora de que dejemos de masacrar a los ciudadanos del reino? Negativo. De todos modos, ¿no debería ser esto algo que deberíais preguntárselo a vuestros superiores directos, los guardianes de piso, en lugar de a mí? Ainz respondió de inmediato. Los habitantes de Nazarik, especialmente los guardianes de área, habían sido informados, por escrito, sobre las acciones de los guardianes de piso y los objetivos detrás de ellos. Si tenían alguna sugerencia, debían informar a sus superiores, los guardianes de piso. Eso era así para unificar a los diversos habitantes de Nazarik, para obtener las opiniones de aquellos con diferentes puntos de vista y despertar el interés y la curiosidad de todos ellos. Sin embargo, aunque Nigredo estaba expresando sus opiniones tal como esperaba que lo hicieran, debería habérselo hecho a su superior directo, el guardián de piso del 5º piso, Cositus. Si Ainz aceptara su sugerencia directamente, sería perjudicial para la autoridad de Cositus. Como un conformista social, no podía hacer eso de ninguna manera. Si alguno de vosotros no lo entiende, intentad omitirlo a vuestro propio superior y solicitar un superior de otro departamento si lo deseáis. ¿Entendéis ahora? Nada bueno saldría de eso. Desde esa perspectiva, Ainz, como jefe de la junta directiva, la jerarquía de la compañía análoga a maestro de gremio, debería ser capaz de hacerlo, pero,
Despertar la discordia entre sus subordinados podría llevar a la compañía a una situación difícil y, por lo tanto, debería evitarse costase lo que costase. Si fuera en lugar del guardián de piso del cuarto piso, Gargantua, en cambio, Ainz estaría dispuesto a hacerlo. Ainz-sama está en lo correcto. Entonces, permíteme plantear esta sugerencia también. Wow. En cierto sentido, el superior directo de Pestonja sería Sebas. Si un guardián de piso fuera asignado al 9º y 10º piso, Sebas sería el guardián de piso del 9º y Albedo sería la del 10º. Debido a que Sebas había invitado a Ainz, no debería haber ningún problema con la indignidad. Ya veo, ahora entiendo vuestros sentimientos, pero quiero haceros una pregunta. Esta guerra es un experimento masivo para el bien mayor de fortalecer la gran tumba de Nazarik, nuestro hogar. No se detendría solo por la gracia de la misericordia. Entonces, ¿vuestra sugerencia se basó en esta premisa? No se equivoque, la gran tumba de Nazarik, el reino hechicero de Ainz-Ooal aún no era único ni invencible. Si se encontraran con otro gremio que también había sido transportado a este mundo, podrían perder. Asumir que fueron los únicos que se habían transportado aquí, sería demasiado optimista. Para ser honesto, ya había sentido la presencia de otros ítems de clase mundial, por lo que no era muy imaginativo suponer que existía algún otro gremio en otro lugar. Por eso, para garantizar la victoria de una inevitable guerra de gremios, era su deber como líder de gremio fortalecer a Nazarik tanto como pudiera. ¿Con qué gracia pueden ser salvados si no es solo por misericordia? Wow. ¿Qué quieres decir? Si hay algún beneficio que se pueda obtener de tu sugerencia, infórmame. Dicho esto, si se trata de algo como si ahorramos a la mayor cantidad de personas posible, un ser fuerte puede nacer en el futuro, no lo entretendré. A lo largo de la historia del reino, no ha producido nada más fuerte que los aventureros de rango adamantita. Solo en términos de poder puro, tal vez este es el límite de la humanidad. Si ese fuera el caso, es mejor dar preferencia a los dragones u otras razas más fuertes. Todos los bebés tienen potencial, Ainz-sama. Pestonja le dirigió a Nigredo una fría, al menos, eso creía él, mirada. No solo los bebés. Wow. Nigredo tenía una debilidad por los bebés, tal vez incluso superando a la de Pestonja. Sin embargo, su compasión se limitaba solo a la de los bebés. Una vez que vivían más allá de los 2 años, ella los veía como nada más que sacos de carne a desechar. Por esa razón, los niños que habían sido salvados durante el asalto a la capital, habían dejado el cuidado de Nigredo y fueron colocados bajo Pestonja una vez que tenían 2 años. Probablemente ya fueron transferidos al orfanato de Yuri. Ya veo, eso es cierto. Pero, ¿no es lo mismo cierto para los Dragonlings 9 también? Lo que acabamos de hablar, mejorar los tipos de alimentos, ¿no se aplica eso también a los humanos? Si tuviéramos que aplicar las diferentes técnicas que tenemos en Nazarik para fortalecerlas, seguramente se podrían hacer variedades más fuertes de humanos. Además, el valor de una raza no está solo en su fuerza, la propensión de la humanidad a la creatividad en sus creaciones, se podría llamar la capacidad de desarrollo cultural, creo que tienen esa capacidad. Si redujéramos su población a la nada, ¿no sería una gran oportunidad perdida para Nazarik? ¿Era por eso que le habían dado las galletas a Ainz? Si ese fuera el caso, todo había estado funcionando de la forma en que lo habían planeado. No, eso no importaba mucho. Mientras pudieran convencer a Ainz, sería su victoria. En efecto, vale la pena considerarlo. Sin embargo, no deseo que los habitantes de este mundo sean demasiado fuertes, incluso en la medida en que creo que su desarrollo de la civilización es una amenaza. Ainz curvó su mano en un puño. Aquellos que son fuertes pero que no pudieron fortalecerse y aquellos que son débiles pero que aún tienen espacio para crecer, se debe evitar un cambio de rumbo a toda costa. Una vez que descubramos la más mínima posibilidad de que eso suceda, debemos evitarlo a toda costa. Todo esto es para el bien de Nazarik, ¿no? Las dos se callaron. Ainz desvió su mirada hacia Sebas. Sebas no había hablado desde entonces. Estoy agradecido de que Ainz-sama estuviera dispuesto a venir aquí y escuchar sus pensamientos. Por eso no haré más solicitudes. Ainz ahuecó la barbilla y volvió a mirar a las dos. Es cierto que sería una desventaja para nosotros llevar a la humanidad al borde de la extinción. Cuando se trata de empujar, harían cualquier cosa para fortalecerse por desesperación.
Por esa razón, es mejor para nosotros eliminar a todos los que han tenido ese tipo de experiencia. Si quieres nutrirlos, nutre a los que no han pasado por ese tipo de experiencias, aquellos que no tienen el impulso de fortalecerse. Ainz alteró su mirada entre las dos. ¿Hemos acabado aquí? ¿Debo volver a mi habitación? Todavía no. Wow. La voz de Pestón ya era demasiado alta. Ella bajó la cabeza avergonzada y dijo, lo siento mucho. Está bien. En lugar de disculparte, di lo que piensas. Sí, Ainz-sama. Escuché que su estrategia esta vez se llamaba el palo y la zanahoria, para que los países que nos rodean sepan la diferencia en el resultado entre el imperio que eligió convertirse en nuestro vasallo y el reino que eligió oponerse a nosotros como enemigos. Esa fue la razón de la actual masacre. Wow. Pestón ya continuó después de que Ainz sintiera, a medida que más y más personas logran escapar a través de grandes tribulaciones, no se generalizaría la percepción de lo tonto que es desobedecer a Ainz-sama, o, más bien al reino hechicero. Wow. ¿Está sugiriendo que intencionalmente debería dejar ir a más de ellos por eso? Sí, wow. Si ese fuera el caso, había algún valor en permitirles escapar. Pero, no creía que Albedo y Demiurge no hubieran considerado esto ya. Ambos eran del tipo que no ejecutaba un plan hasta que habían pensado incluso en este tipo de posibilidades. Si Ainz lo permitiera, estaría ejecutando un plan que Albedo y Demiurge habían abandonado por alguna razón. ¿Cómo reaccionarían esos dos, que siempre confundían las acciones de Ainz con la de un genio? El estómago inexistente de Ainz se encogió en el momento en que pensó en esto. Espera, no, él les había dicho cometeré errores intencionalmente, por lo que, incluso si sucediera algo fuera de lo común, al final, podría funcionar bien. Sin embargo, el verdadero problema radicaba en lo que sucedería después, específicamente, las acciones de aquellos que llamarían al color blanco como negro y viceversa si lo hiciera primero. Si renunciaron al plan debido a un defecto fatal y les ordenara que lo llevasen a cabo de todos modos, podría provocar pérdidas masivas de nuestro lado. Sería lo mismo que una compañía que experimentó pérdidas masivas debido a la incompetencia del director, mientras que los empleados no pudieron evitar que sucediera. Incluso si recuperaran la pérdida, alguien como yo, sería demasiado manso e impotente como para hacer algo al respecto. Alguien que ni siquiera podría asumir las responsabilidades y las consecuencias de sus acciones no debería estar haciendo algo como esto. Pero, incluso si quisiera rechazarlo, no podría señalar exactamente que estaba mal con la sugerencia de Pestonia, aunque un simple no probablemente hubiera sido suficiente. Así que, debería haber traído a Albedo y Demiurge a la fuerza, ¿eh? Pero, no lo había hecho porque había descubierto más o menos de qué se trataría esta reunión después de enterarse de que era con Nigredo y Pestonia. Por eso se había convertido en una situación difícil, porque esas dos habían sido encarceladas antes. En aquel entonces, Albedo ya había sugerido ejecutarlas. Temía que si volvía a ocurrir lo mismo, Albedo solicitaría con firmeza la ejecución. También temía una futura división irreconciliable. Una organización que parecía formidable para los ajenos aún podría derrumbarse desde el interior. Por eso tenían que evitar cualquier cosa que pudiera representar una amenaza para ellos. Entonces, ¿qué debía hacer ahora? Su sentido común le decía que rechazara su sugerencia, pero algo todavía lo preocupaba. El futuro. Aunque la gran tumba de Nazarick solo aceptaría un grupo de extranjeros en sus filas, el reino hechicero de Ainz-Ooal-Ga'un ya había absorbido a un gran número de extranjeros. Aunque era posible que no tuviera ningún puesto importante dentro de la organización, eso probablemente era solo una medida temporal. Si esos forasteros se convirtieran en funcionarios de alto rango, sin duda tendrían muchas opiniones diferentes. Quizás también habría sugerencias de benevolencia que harían que Albedo y el resto los llamaran de carácter débil o algo similar. ¿Sería posible encargar a Nigredo y Pestonia la integración de ese tipo de opiniones? Si ese fuera el caso, ignorar sus sugerencias ahora podría generar problemas más adelante. Si las personas con opiniones similares a ellas fueran la excepción en Nazarick, entonces, debería desviar aún más la atención hacia este tema. También, ya he pagado la amabilidad que Touchsan me había mostrado. Así que, si tuviera que considerar esto como el pago de la amabilidad de Mochi-chan y Tabula-san, debería estar bien. Aunque creo que todos deberíais saber esto ya, lo repetiré de nuevo. Nunca tuve la intención de eliminar a todos los humanos del reino. La verdad es que ya hemos convencido a varios nobles para que se unan a nuestro lado, a lo sumo, solo alrededor del 90% de ellos serán asesinados. Así que,
algunas personas elegidas para salvarse vivirán bajo la ley de Nazarik. Wow. No creo que eso publicite el mensaje más fuerte que si dejáramos escapar a los no elegidos. Podía entender la voluntad de Pestonia de ayudar a aquellos que no habían sido elegidos por ellos. Entiendo completamente lo que estás tratando de decir. Si no es por misericordia, sino por el bien mayor de Nazarik, hay espacio para considerarlo, consideraré dejar ir a algunos de ellos. Estamos eternamente agradecidos. Estamos eternamente agradecidos. Wow. Sebas también agachó la cabeza en silencio. Aún así, aunque había dicho eso, no sabía exactamente cómo debía hacer esto. El corazón de Ainz se puso pesado. Tenía que pensar en una solución. Tal vez solo necesitaba dejar ir a unas cientos de personas para apaciguarlos. Aunque esto era completamente inesperado, era cierto que la gran mayoría de la población de la ciudad había sobrevivido. Mientras les permitiera escapar, les habría cumplido su promesa a esas dos. Dicho esto, no contaría como los supervivientes escapando a través de grandes tribulaciones. ¿Debería enviar no muertos más fuertes para intentarlo de nuevo? No, había algo que tenía que confirmar antes de eso. Ahora bien, Albedo. Aunque has dicho que se trataba de Rat Drop, ¿qué tan confiable es nuestra fuente de información sobre eso? Lo siento mucho, Ainz-sama. La verdad, no tenemos pruebas concretas de esa afirmación. Esto fue solo una deducción superficial basada en la placa de adamantita en la armadura, así como en su color. Albedo se levantó y se inclinó profundamente. Tranquila. Solo quería comprobar si tenías acceso a información que yo no tenía. No me molesta demasiado. Si bien él estaba feliz de que ella fuera tan leal, ser tratado así generalmente lo hacía sentir bastante incómodo. Para Ainz, la manifestación del concepto de fracaso no era un gran problema. Sin embargo, no era como si lo que acababa de describir pudiera clasificarse como un fracaso de todos modos. Tiene mi eterna gratitud, Ainz-sama. Entonces, ¿fue Rat Drop, o un complot de alguien que quiere que creamos que son Rat Drop? Guardianes de piso, decime lo que pensáis. Por sus breves opiniones, la mayoría de ellos apoyaba la primera idea. Ainz pensó que también era lo primero. Ahora, entonces, debo preguntaros algo a todos una vez más. ¿Alguien sabe de las especificaciones de un traje motorizado? Si no estáis muy seguros de ello, os lo explicaré. Ainz confirmó que los guardianes no sabían de los trajes de poder y empezó a exponer lo que recordaba de las habilidades de los trajes de poder. De vuelta en el juego de Yggdrasil, los trajes de poder no existían inicialmente, pero se agregaron más tarde como un elemento para que los jugadores recién registrados pudieran subir de nivel. Además, los juegos de lucha con mechas eran populares en ese entonces, por lo que también debía haber sido un intento de atraer a jugadores de esa base de jugadores. Aunque no podía decir si eso contribuyó a este hecho o no, las capacidades de los trajes de poder eran bastante altas. En primer lugar, tal como lo habían visto, el traje tenía la capacidad de volar por el aire a una velocidad mayor a la de volar. Podía mantener las operaciones durante más de una hora bajo el agua sin ningún perjuicio y era esencialmente inmune a casi todo el daño ambiental. Incluso podría aplicar y activar con sus hombros, torso y, dependiendo del tipo, incluso las muñecas y los pies, diferentes tipos de hechizos ofensivos. Aunque esto podía parecer obvio, tenía apéndices humanos con forma de dedo que podrían, si la mano no se hubiera transformado en un arma en sí misma, contener armas. Los armamentos mágicos se podían personalizar libremente dentro de la configuración del traje motorizado, pero la mitad eran exclusivos de microtransacción, mientras que la otra mitad requería grindear. Aunque esas personalizaciones se podían realizar prácticamente en cualquier lugar fuera del combate, todavía había algunas restricciones sobre ellas. El nivel más alto de hechizos que se podían almacenar en la armadura era el 10º nivel y el uso de dicho hechizo estaba sujeto a un límite de 1 hora por uso. Los hechizos más fuertes tenían usos aún más limitados. Aunque la cantidad de veces que se podía usar un hechizo se recuperaba con el tiempo, parecía tener una restricción por la cual el hechizo almacenado en él no podía intercambiarse por un tiempo, incluso si solo se gastaba un poco. El daño físico y mágico de la armadura era de alto nivel, independiente de las habilidades del usuario. Lo mismo era cierto para sus capacidades defensivas y evasivas. Se lo podía llamar una armadura que instantáneamente cerraba la brecha entre los débiles y los fuertes. Hablando de debilidad, tenía dos menores, una de las cuales era el hecho de que,
como contaba como una armadura de cuerpo completo, no podía combinarse con otras piezas de armadura. Aún así, collares y otros equipos decorativos todavía se podían usar con ella. Otra era el hecho de que la magia almacenada en la armadura no podía tener metamagia aplicada. Pero, dado que esos hechizos aún podrían mejorarse a través del equipo, esto realmente no podría considerarse una debilidad en absoluto. Sin embargo, si un debilucho iba a usarla, tenía una gran debilidad: HP y MP. Aunque la producción de daño del traje podría compensar las bajas estadísticas del usuario, los valores de HP y MP del usuario permanecían inalterados por la armadura. Es decir, un debilucho en la armadura tendría altas capacidades defensivas, pero también un grupo de salud frágil. Por supuesto, si su oponente no pudiera romper las relativamente altas defensas de la armadura, no era una debilidad en absoluto. En los términos de Nazarick, un guardián de piso no debería tener ningún problema para combatirlo. La amenaza que representaba era para los NPCs como las Pléyades, que no eran tan fuertes. Si se cruzaban con el traje, debían elegir retirarse. Ainz concluyó su explicación y comenzó a responder preguntas. La primera en hacer una pregunta fue Albedo. Así que, mientras seamos nosotros los que tengamos que ocuparnos, debería estar bien, ¿correcto? Correcto. Incluso los trajes de poder más fuertes solo podrían tener las capacidades ofensivas equivalentes a los personajes de nivel 80. Sin embargo, eso depende de que yo sepa que los trajes motorizados son perfectos. Hipotéticamente, si hubiera trajes motorizados más raros o de grado reliquia, sería una situación completamente diferente. Si ese fuera el caso, podría haber trajes motorizados mucho más poderosos que los que he descrito. ¿No se puede distinguir solo por su apariencia? Me disculpo, Aura. Debido a que no estoy demasiado familiarizado con los trajes motorizados en primer lugar, no puedo distinguir sus capacidades solo por las apariencias. Además, aunque a uno no se le permitiría alterar demasiado su apariencia, todavía había ligeras alteraciones que el usuario podía hacerle. Si bien los trajes de poder podían ser útiles para los jugadores más débiles, eran completamente inútiles para un jugador más fuerte. No importaba el equipo divino, incluso el equipo legendario que coincidiera con las fortalezas de un jugador podría superar a los trajes de poder. Era por eso que, cuando se presentó a Yggdrasil los trajes de poder, Ainz y sus amigos, que ya estaban al máximo nivel, no estaban interesados. El mayor problema para Ainz en ese entonces era que apenas podía lanzar hechizos con el equipado. Había 2 o 3. Debería haber algunos juegos de trajes motorizados en Nazarick. Me dirigiré a la tesorería más tarde por ellos. Tal vez todos deberían tener una idea de cómo es usar uno. Recordó que esa cosa aún debería estar allí, algo que Amano Maitotsu había adquirido después de enterarse de que incluso aquellos con niveles de profesión basados en la fabricación podrían entrar en combate con ellos. Aparentemente tenía mucha confianza en secreto porque también jugaba juegos de combate aéreo, pero Roncino lo destrozó fácilmente en una batalla simulada. Nunca se volvió a ver después de eso. También recordó como Nisi Ray había dicho, solo juega ABI en lugar de LMAO. Ainz estaba viajando a través de sus recuerdos cuando se dio cuenta. Si Red Drop tuviera un traje de poder de Yggdrasil, la espada negra de la líder del otro equipo de rango adamantita, Blue Rose, podría tener un nivel de poder similar. Según la información que habían reunido de sus ayudantes en la capital, se decía que el arma que ella manejaba era lo suficientemente poderosa como para nivelar una ciudad entera. Aunque ese asistente encontró que la información era absurda, se originó en un miembro del equipo mismo. Ainz siempre pensó que estaba mintiéndole a sus compañeras de equipo o simplemente inventando cosas. Pero, dado lo que sabía ahora, tal vez, esa información era cierta. Había oído que los líderes de Blue Rose y Red Drop eran parientes. Si estuvieran relacionados, entonces, tener el mismo nivel de equipo no debería ser extraño en absoluto. Por supuesto, Ainz no era lo suficientemente paranoico como para creer que los guardianes de piso podían ser disparados por cualquier cosa, pero tampoco tenía pruebas de que eso fuera una imposibilidad total. Quizás las defensas de los guardianes podrían ser fácilmente violadas por alguna arma fuerte de este mundo. Ainz no quería sufrir ninguna consecuencia severa por obligar a su oponente al escenario donde ella sería lo suficientemente suicida como para usar el poder de esa espada. Si se tratara de una batalla con Blue Rose,
probablemente debería usar monstruos invocados para cebar esa habilidad y luego derrotarlas. Sin embargo, ese sería el último recurso. Él recordaba un dicho sobre cómo la mejor parte del valor era la discreción, debía seguir ese consejo. Después de todo, el propósito principal de la destrucción del reino no era para acabar con Blue Rose, pero, si se interpusieran en su camino, no le importaría matarlas. Dicho esto, era mejor no hacer movimientos precipitados antes de que supieran todas las capacidades de la espada de esa mujer. Debo pedirle perdón a Entoma y espero que ella lo entienda. Ain suspiró mentalmente para sí mismo mientras sacudía la cabeza en un intento de volver a encaminar su pensamiento. Este no era el momento de pensar en este tipo de cosas. ¿Alguna otra pregunta? Ainz miró a su alrededor, parecía que ninguno de los guardianes tenía otras preguntas. Si ese es el caso, haremos una pausa en la discusión sobre el traje motorizado por ahora. Ahora bien, Demiurge, ¿cómo lidiaremos con esta ciudad? En mi opinión, haber cebado esa cosa fue más que satisfactorio. Sería malo para ellos confundir que habían derrotado al reino hechicero. Deberíamos enviar una entidad más fuerte y al polvo volverán. Eso también está bien. No, eso no estaba bien en absoluto. Si lo hicieran, tendría que esforzarse más para salvar otra ciudad para cumplir la promesa que les había hecho a esas dos. Aunque logró hacerlo bien esta vez, lograrlo de nuevo sería extremadamente difícil. Por el bien de Pestonia, que había estado de pie detrás de él y escuchando, tenía que salvar a la gente de esta ciudad para cumplir su promesa. No, Demiurge. No hagamos eso por ahora. Esto nos preparará para situaciones similares en caso de que ocurran otra vez. En cualquier caso, ya es hora de que asediemos la capital. Cerremos las cortinas de esta batalla. Estaremos bien siempre que quememos sistemáticamente el resto de las ciudades. ¿Qué piensas? Le estaba dando a los habitantes de esta ciudad la oportunidad y el tiempo de escapar. Si luego los mataban porque no escaparon, esas dos no deberían tener un problema, ¿verdad? Si Ainzama lo considera así, que así sea. Aunque podría parecer que Demiurge estaba siendo sarcástico, no era alguien que le hiciera algo así a Ainz. Algunas personas siempre podían escuchar todo tipo de matices en las palabras de otras personas, aquellos que generalmente tenían algo para esconderse, siendo Ainz uno de ellos. No digas eso, Demiurge. Si tienes una idea mejor, entonces, esa debería ser la que deberíamos implementar, como se esperaba de Ainzama. Estoy realmente asombrado de lo humilde que es usted. Las opiniones de Ainz sobre la reverencia de Demiurge se volvieron confusas. En primer lugar, lo que había dicho era de sentido común, no valía la pena elogiarlo. Aunque se sintió halagado, sintió como si lo trataran más como a un niño si incluso lo más trivial de las cosas que había dicho y hecho había sido aplaudido. Quizás eso era solo por su baja autoestima. ¿Alguno de los otros guardianes tiene opiniones diferentes? Ainz se volvió hacia Saltear al confirmar que no había objeciones. Traed de vuelta a los no muertos que habíamos enviado usando Portal. Luego, reunid nuestras fuerzas en Errantel e iniciad el asedio a la capital. Sí, mi señor. Seguiré con eso de inmediato a Arinzu. El ejército principal incluirá gente de Nazarik. Envía a los guardias maestros de Nazarik y a los otros guardias de élite. No son demasiado fuertes individualmente, pero son un espectáculo para la vista como una unidad. Entendido. Excelente. Conquistaremos las ciudades una por una y organizaremos la batalla final en la capital según lo planeado. Después, aunque podría estar fuera de servicio ahora, terminaremos de masacrar a los habitantes de todas las ciudades inútiles. A través de esta demostración de poder, el mundo comprenderá las consecuencias de no inclinarse ante el gobierno de Nazarik. Los guardianes de piso respondieron con confianza. Ainz asintió profundamente. Muy bien, guardianes de piso. Ainz pensó en el futuro por un momento y abrió la boca otra vez para decir, no, una porción de los guardianes debería quedarse atrás. Todos los demás, demostradme vuestro verdadero poder. Intermedio. En la ciudad que formaba parte de la Alianza Ciudades-Estado de Carnassus, Peibart, la residencia de la alcaldesa femenina de la ciudad estaba iluminada como de costumbre. La propietaria de la residencia, Rikista Cabelia, cogió los documentos acumulados y empezó a leer. La Alianza Ciudades-Estado estaba compuesta por Carnassus, Bepoayo, Gait del Este, Gait del Oeste, Veneria, Listaran Mayor, Oaknis, Nueva Orkneas, Gran Vites, Rhys, Franklin y, finalmente, Peibart. Esta ciudad era parte de las 12 mencionadas que habían formado una alianza.
Cada ciudad, incluidos los otros territorios que poseían, tenía en promedio una población de 400.000. La ciudad más grande albergaba a 600.000. Entre estas ciudades, Peybart era una excepción, ya que las otras ciudades nunca tuvieron una raza mayoritaria con más del 40% de la población. La Alianza Ciudades-Estado era una unión de múltiples razas y ciudades. Si uno retrocediera en el tiempo unos siglos atrás, encontrarían la gran nación que fue el origen de la Alianza Ciudades-Estado. Debido al colapso de aquel enorme condado, 14 ciudades-estado aparecieron con cada metrópoli en su centro. Después de que eso sucediera, hubo mucho derramamiento de sangre entre las ciudades-estado, o, más bien, los países pequeños. Esta situación continuó con los estados uniéndose y dividiéndose hasta la saciedad hasta el evento que llamaron el Gran Debate, en el cual se formó la alianza actual entre las 12 ciudades-estado. Aún así, todavía era difícil para todos abandonar sus predisposiciones entre sí. Aunque hacía un siglo, era el pasado para las razas con vidas más cortas, para algunas de las razas de vida más larga, todavía era un recuerdo reciente. Por esta razón, se celebraba un torneo quinquenal como una salida para aquellos que aún guardaban rencor por el pasado y estaba a punto de empezar pronto. La ciudad en la lista para albergar el próximo torneo era Peybart. Si bien era cierto que había 4 años de tiempo para prepararse, solo les quedaban 4 años. El torneo tenía 16 eventos, uno de los cuales atraía más atención que el resto: el Connellie, o simulacro de combate. También se conocía coloquialmente como el Mutual Wallop. Cada ciudad-estado enviaba a 10 de sus luchadores más fuertes que luego lucharían contra los otros combatientes bajo la protección del ítem mágico conocido como el Estándar de la Paz. Este era el más entretenido y llamativo de los eventos y era bastante popular entre la población. Había llegado al punto en que la mayoría de la gente sentía que estaba bien perderse todos los eventos, excepto este. Por eso no podían permitir que ocurriera el más mínimo error durante este evento. Eso no era una metáfora. Un motín con bajas masivas había sido incitado en el pasado cuando la ciudad-estado de Oaknis no estaba completamente preparada para el evento. A pesar de que habían pasado 40 años desde entonces hasta ahora, la frase "el organizador de Oaknis" seguía siendo un título despectivo para una persona incompetente. Aunque un error en cualquiera de los eventos podría incitar a la ira, el Connellie era el evento único donde ni siquiera se permitía la mitad de un error. Sin embargo, el gobierno de nivel superior de cada ciudad sabía que el organizador de Oaknis no era tan malo, su problema radicaba en su laxitud de alerta contra los espectros vencidos. No había ninguna evidencia directa para apoyar la existencia de espectros vencidos. Incluso si esa fuera la primera vez que aparecieron, el error que causaron fue fatal. Kista se frotó los bordes de los ojos cuando terminó de leer los documentos. La última vez que Peybart había organizado el torneo fue hace unos 50 años. Los miembros del equipo central a cargo de organizar el asunto habían fallecido hacía mucho tiempo. Aunque se había preparado para aprender las cuerdas desde cero, todavía sentía que podía colapsar por el estrés y la presión de toda esta terrible experiencia. Había perdido el sueño cada vez que le venía a la mente la idea de que el torneo podría acabar en un fracaso. Kista no pudo evitar reírse. Todavía le quedaban 4 años, pero ya estaba en este estado. ¿Cómo sería ella cuando estuviera cerca de la ceremonia de apertura? Ella ya estaba molesta por eso, pero, mientras leía los documentos que dejaron sus predecesores y escribía todos sus pensamientos e ideas, hubo un breve momento de consuelo. Justo cuando Kista estaba a punto de coger otro puñado de documentos, alguien llamó a su puerta. Se levantó de su silla y caminó hacia la puerta. Al otro lado, estaba la cara familiar que esperaba. Era su abuelo, el exalcalde de la ciudad, River Uncabella. No solo era la gran persona responsable de la paz duradera de Peybart, sino que también fue el alcalde la última vez que se celebró el torneo en Peybart. Abuelo Sama. Lo saludó Kista con una sonrisa. ¿Has venido aquí a propósito o estaba cerca? Habría ido directamente a ti si me lo hubieras dicho. Está bien, solo estoy haciendo ejercicio por el bien de mi columna vertebral. Incluso si mis piernas no funcionan como solían hacerlo, si yo fuera a estar encerrado en casa para siempre, se atrofiaría aún más rápido. Aparte de eso, Kista, perdón por interrumpir tu trabajo, pero ¿estás bien? Por supuesto que estoy bien, abuelo Sama. Por favor, entra. Kista condujo a su abuelo hacia el sofá, donde se sentaron uno frente al otro. Verón sirvió té caliente en las 2 tazas de té que Kista había preparado para ellos.
El líquido verde pálido emitía un aroma suave y refrescante que impregnaba toda la habitación. Entonces, Kista. He oído de una de las doncellas que no has estado durmiendo bien estos últimos días. Aunque no quería que su abuelo se preocupara, no podía ocultarlo más. Sí, abuelo Sama. Me cuesta dormirme cada vez que me acuerdo de lo que podría pasar en otros 4 años. La mayoría de la gente se reiría de la idea de que alguien estaría preocupado por lo que sucedería 4 años después, tal vez incluso dirían que estaba demasiado ansiosa. Berun, sin embargo, no se reía. El peso de las cargas que soportaba un alcalde era un sentimiento que él, naturalmente, conocía muy bien por sus largos años sirviendo como alcalde de esta ciudad. Kista. Si ya estás en este estado, te arruinarás. Este es un té de hierbas que te ayudará a calmarte. Bébetelo y ve a dormir temprano. Un líder excepcional no es el que puede lograr más en el menor tiempo posible, sino el que entiende cómo delegar adecuadamente sus responsabilidades a los subordinados apropiados. No importas tú o yo, cuánto podemos lograr realmente por nosotros mismos, ¿verdad? Muchas gracias. Pero, todavía tengo algo de trabajo que debe completarse pronto. Tiene algo que ver con las ciudades vecinas, pero no recuerdo haber oído hablar del rey ecuestre haciendo algún movimiento. El enemigo de la alianza ciudades-estado era el que ocupaba las vastas llanuras del este, el rey ecuestre. Como Peibar no estaba cerca de las llanuras, cada vez que el país estaba bajo ataque, solo tenían que enviar sus gravámenes. La noticia del imperio recientemente se convirtió en un estado vasallo, seguramente ya has oído hablar de eso. La cuestión de cuánto deberíamos estar en nuestros guardias contra el reino hechicero es algo que debe resolverse lo antes posible. Ah, el reino hechicero. La expresión de Berún se volvió aprensiva. El país que vasalizó el imperio solo tenía una sola ciudad propia. También corrían rumores de que habían asimilado a esa organización asesina en sus propias filas. Había todo tipo de rumores y cotilleos flotando, si era cierto o falso, era difícil de decir. Kista recordó a alguien, el emperador del imperio, Hirknib Runefar Lord del Nix. El joven emperador al que se le había dado el título de emperador sangriento, lo había conocido una vez como parte de una misión diplomática, como un oficial de alto nivel del enviado al imperio. Habían conversado entre ellos en la gala de recepción que se celebró después. Era uno que era rico en inteligencia, riqueza y encantó como se esperaba del líder de un país. ¿Cómo se convirtió alguien como él en el vasallo de otro estado? Tenía que haber una razón, debía estar codiciando algo. En lo que respecta al proceso de recopilación de inteligencia en el reino hechicero, ¿podría molestar al abuelo Sama para que maneje algunos hilos? Berún, como alcalde de la ciudad durante mucho tiempo, tenía muchas conexiones, mucho más allá de lo que tenía Kista. Por supuesto, se había reunido con la mayoría de sus conexiones cuando había heredado su puesto, pero, si Berún fuera quien pidiera ese tipo de información en lugar de ella, sería mucho más eficaz. Por supuesto, Kista. Aunque esto no es exactamente a través de mis conexiones, he oído hablar de algunos aventureros brillantes que acababan de emigrar del imperio hasta aquí, ¿debería preguntarles al respecto? Sí, por favor, lamento molestarte, abuelo Sama, muchas gracias. Kista agachó profundamente la cabeza. Incluso si fueran parientes, él era alguien que tenía casi 80 años de edad y aún así podía asumir el papel de alcalde sin ningún problema. Incluso fue reverentemente referido como el águila de Peibar en los alrededores. Esto era algo que ella había tenido en cuenta desde la juventud. Agradecerme es un poco, no importa, acepto tu gratitud, Kista. A partir de hoy, aunque solo sea temporalmente, ve a dormir temprano, ¿me oyes? Sí, abuelo Sama. Gracias por toda la atención que me has brindado hasta ahora.